Siempre que pienso en la gente que es capaz de divulgar información tan aparentemente compleja para el común de los mortales, me los imagino como artistas del Circo del Sol, haciendo cosas impensables para los humanos. Y sin embargo, ahí están. Débora es una de esas artistas del Circo del Sol que en muchos medios de comunicación muy conocidos, quizás el más notorio, el programón de la segunda cadena de televisión española, Órbita Laica, pero también otros muchos de la Sexta, de Televisión Galega, de Radio Galega, tenemos en común algo maravilloso y es que somos de Piedrafita pa' aquí, somos los gallegos y por supuesto también quiero mencionar su incansable actuación en redes sociales y es un gustazo tenerla con nosotros. Hola Débora, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchas bien? ¿Me ves bien? Perfectamente, te escucho Vale. perfectamente. Leía uno de estos días horribles de encierro que nuestros sentimientos son el resultado de reacciones químicas internas. Decía algo así, esto lo tengo apuntado por algún lado, porque si no, no me acordaba, pero que los neurotransmisores como la serotonina o las endorfinas nos hacen disfrutar de las cosas y si nos privan de necesidades humanas como el sol o el contacto social, el resultado nos puede llevar a la ansiedad, el insomnio y la depresión. A lo mejor los que somos muy burros y no sabemos nada de esto, pues lo llevamos un poco mejor, pero las personas que os dedicáis a esto y que sois conscientes de que no nos podemos zafar, lo lleváis más complicado. ¿Cómo llevas el confinamiento? ¿Son ciertas estas cosas que he leído? Bueno, lo llevo ahora bien, o sea, voy por momentos, como llevo el confinamiento. Ahora lo llevo relativamente bien. Cuando empiezo a flaquear es cuando pienso en qué haré cuando esto se acabe. O sea, ahora desde ayer, de hecho, solo pienso en quiero irme a la playa de Oza caminando desde mi casa. O sea, es lo que más me apetece hacer. Pero bueno, eso por otra parte es bueno porque quiere decir que otras preocupaciones que tenía, de gente allegada, contagiada, pues va mejor. Entonces, pues que eran mis principales preocupaciones, con lo cual, pues ahora me preocupo por ver el mar. Entonces lo llevo bastante bien. Y lo que me contabas, de que si sabemos si todas estas sustancias químicas que sabemos que son los neurotransmisores que median en algunas de nuestros comportamientos, o sea, no solo podemos describir nuestros sentimientos y nuestras sensaciones a través de eso. Es decir, creo que es interesante desde el punto de vista científico tratar de describir los sentimientos desde el punto de vista químico, es interesante, pero es absolutamente limitado y reduccionista. O sea, no, la sensibilidad no son reacciones químicas, es algo bastante más complejo que eso. No obstante, está bien conocer ese tipo de cosas. O sea, al final, cuantas más cosas conocemos de absolutamente todo, desde cualquier campo del saber, más y mejor vamos a disfrutar de todo, más podemos profundizar. Y saber de ciencia, en este caso saber de química y esos mediadores químicos de partes de nuestra sensibilidad, pues está bien conocerlos siempre y cuando no resten ni un ápice de romanticismo a todo eso que sentimos. Bueno, me quedo con ser un poco más romántico que conocedor de los de los Neurotransmisores. neurotransmisores. Hace 2 semanas nos acompañó en estos encuentros del viernes por la tarde un epidemiólogo especialista en daños de salud por el cambio climático, uno de los más importantes de España, que nos decía que ellos son científicos y que les gustaría saber divulgar realmente de forma más masiva y más exponencial toda la información que tienen para que la gente fuese realmente consciente del problemón que suponía el cambio climático, pero que se sentían como si la divulgación a grandes masas fuese una disciplina diferente, y te aseguro que los conozco y son gente muy brillante. ¿Cómo se hace y por qué parece que sois tan pocos los científicos que hacéis divulgación? A ver, creo que hay mucha gente que hace divulgación, mucha gente y muy buena divulgación, pero al final ocurre como en cualquier trabajo. O sea, hay figuras que son más sobresalientes que otras o más notables que otras por los motivos que sea, ¿eh? A veces es una cuestión de saber hacerlo bien, a veces es una cuestión de carisma, a veces es suerte, es trabajo, es una mezcla de un montón de cosas. Pero, claro, o sea, no todo el mundo que se dedica a la ciencia sirve para divulgar y al revés, tampoco. O sea, no, los mejores divulgadores no tenemos por qué ser los mejores científicos tampoco. O sea, una cosa no está reñida con la otra. Lo que sí que creo que es fundamental desde el punto de vista de un científico que quiere dedicarse a la divulgación es estar en contacto con la gente de verdad. Porque claro, si estamos en un entorno
más profesional de la ciencia, claro, hablas en el mismo idioma, entiendes las mismas palabras, o sea, es más fácil comunicarte con, si tu grupo de personas, por ejemplo, si mi grupo de amigos fuesen todos gente que conozco de la ciencia, pues hablo en otros términos, porque no tengo que explicar qué es un átomo, una reacción química o un neurotransmisor. No lo tengo que explicar, ¿no? Porque somos todos del mismo ámbito. Pero si hablas con gente que es pues eso, que tiene otras profesiones o que tiene otra cultura, otro nivel de conocimiento sobre la ciencia, pues tienes que saber adaptarte a eso. Y entonces hay que tener muy clara la vara de medir. Y yo creo que es muchas veces el principal problema que te encuentras en la divulgación cuando no llega, alguna de las cosas es esa, no tener muy clara la vara de medir. Y entonces decir cosas que pues, simplemente utilizando una palabra y no ser consciente de que esa palabra no se entiende, por ejemplo. Y entonces ahí ya generas una barrera que, bueno, a ver, es una cosa difícil de medir. A mí, por ejemplo, me dio tablas el haberme dedicado tanto tiempo a la enseñanza, porque yo antes de ser divulgadora, o cuando empecé a ser divulgadora, también era profesora. Entonces, quieras que no, y además profesora de secundaria, de bachillerato, o sea, que no, que tenía que traducir las cosas para que los chavales lo entendieran bien. Y lo hacía bastante bien. Y entonces, bueno, ya te da una vara de medir. Y luego el hablar con gente de todas las disciplinas para saber cómo comunicarlo y qué es lo que sabe la gente y lo que no. Sin ser condescendiente, sin pasarte de vueltas eso, utilizando vocabulario, cosas que sabes que a lo mejor, pues eso, no se pueden entender, porque yo qué sé, si eres de fuera del ámbito, pues no lo tienes por qué entender. Y bueno, en mi caso, por ejemplo, yo una de las cosas que creo que aporto es, sí que hago una divulgación que tiene cierto punto de exigencia, porque no, o sea, no hago una divulgación de humor ni nada, sí que está muy guay, pero no es mi target, porque no soy graciosa. Tengo otras virtudes, pero no soy graciosa. Y soy una persona más intensa, pues hablo desde un punto de vista, pues eso, un poco más exigente, por ahí, por mi forma de escribir o por mi forma de expresarme, y está bien también, es decir, cada uno tiene que encontrar su nicho. Por ejemplo, yo conozco a divulgadores que son fantásticos y que también se les da fenomenal, pues eso, el humor, o se les da fenomenal el teatro. Entonces, claro, dicen, pues tengo esta habilidad, que es una habilidad de comunicación, pues la voy a mezclar con todo el conocimiento que tengo de ciencia y además bajarlo a la tierra. Y esa es la forma de hacerlo. O sea, que cada uno busque en sí mismo, que no copie a nadie, porque, o sea, está bien fijarse en los demás, pero sin copiar, porque si finges, yo creo que se pierde la gracia. Creo que una de las cosas que hacen que unos divulgadores pues sobresalgamos más que otros es pues que conectes, o esa naturalidad, o que haya un tipo de conexión, que le guste a la gente lo que cuentas y cómo lo cuentas. No solo lo que cuentas, sino cómo lo cuentas. Pues mira, seguro que hay un montón de gente fijándose en nosotros, pero ahora se va a fijar mucho en ti, Ana, que es la primera persona que te pregunta algo. Dice, en tiempos en que nos damos cuenta de la necesidad de ciencia para sobrevivir, ¿cree usted que en España se ha apostado por la ciencia en los últimos años? De hecho, apunta, mi hija ha estudiado una carrera de ciencias con muy buen expediente y tiene una dificultad enorme para trabajar en España en lo que estudió. Ya, a ver, es pregunta difícil, porque yo creo que una de las cosas que ocurre cuando estudias ciencia, lo digo por experiencia, yo termino la carrera de química, pero ya cuando estaba en el último año, todo lo que conoces de la ciencia crees que solo sucede en la universidad. Y sí que es verdad que en la universidad o el entorno académico se hace mucha ciencia y muy buena ciencia. Pero no solo ocurre ahí. Y a veces nos cerramos un poco a esa salida profesional. Si su hija acaba de terminar una carrera, la carrera científica que sea, a lo mejor ya dice, bueno, pues ahora hago el máster y luego hago el doctorado y luego intento sacar la beca de no sé qué para hacer un postdoc, y es entrar en ese circuito académico que sabemos que es precario. O sea, ahí sí que tenemos un problema. Es un circuito muy precario, porque al final vas a estar teniendo pues, un trabajo, pues a lo mejor contratos de meses o contratos a cambio de muy poco salario, hasta más de los 30. ¿Sabes? Si te metes en ese circuito, hay excepciones, pero en general es lo que ocurre. Entonces, hay vida más allá de la academia, o sea, está fenomenal. Yo, de hecho, estoy haciendo el doctorado ahora, o sea, soy mujer adulta que decide hacer el doctorado ahora, aparte de mi vida profesional, es como un mundo aparte,
pero hay otro tipo de cosas. Y otro tipo de cosas no quiere decir que te salgas de la línea de lo que tú estás haciendo. Es decir, hay mucha empresa privada, por ejemplo, que también hace investigación y se desconoce. O muchos centros de investigación que no están directamente ligados a la universidad en la que hayas estudiado y también puedes optar a ello. Entonces lo que hay que abrir es un poco el abanico de posibilidades y que además la gente que estudiamos ciencia servimos para tantas cosas. O sea, claro, por ejemplo, carreras más de ciencia básica, física, química, biología, es que o sea, podemos entrar en prácticamente cualquier tipo de industria y dedicarnos a lo que nos gusta. O sea, un químico puede trabajar desde un laboratorio farmacéutico a algo a una empresa que se dedique a la energía, a la sostenibilidad. Hay un montón, hay un abanico muy grande de posibilidades. Entonces, que no se cierre ninguna, porque a lo mejor si acaba de salir de la carrera cree que solo hay un camino y si ese camino no le sale, se va a frustrar. Y hay otros caminos más allá de seguir en la academia, que también es un buen camino, pero que sepa que no es el único. Nos pregunta JJ. Órbita Laica es uno de los mejores programas que ha emitido Televisión Española de divulgación de los que yo haya visto. Empieza con una loa. Muy bien. Pero desde que empezó, dice pero, a ver qué dice pero. Pero desde que empezó, y pese a que nadie ha dudado de lo bueno que es, pasó del domingo al miércoles, después al martes, después otra vez al domingo y esta última temporada los lunes. Por tanto, han tenido que competir en parrilla con Sálvame, Operación Triunfo, La Isla de los Famosos, que siempre han tenido más audiencia. ¿Realmente la televisión pública se toma en serio esto de la ciencia o simplemente cubre el expediente? En cualquier caso, termina, enhorabuena por vuestro trabajo. Bueno, pues muchas gracias. Sí, la tele se toma en serio la ciencia, o sea, absolutamente. De hecho, no hay más que ver todo el curro que hay detrás para sacar cada uno de los programas de Órbita Laica, o sea, la cantidad de gente que trabaja ahí, al ritmo que trabaja, al nivel que trabaja, o sea, para eso no es hacer un programilla para cubrir el espacio y ya está. Hay mucho, mucho curro detrás y muchos grandes profesionales detrás para que salga. O sea, cualquier pequeño experimento que sale ahí en el programa, hay muchísimo trabajo detrás. O sea, no es una cosa que se resuelva en un segundo. Trabajo de preparar el guión, de que alguien te lo revise, de que, ¿sabes? De que pensar en temas es un trabajazo. O sea, no se hace porque sí. Y bueno, a ver, con respecto a otro tipo de programación, que sí que lógicamente tiene más audiencia que Órbita Laica, un Sálvame tiene más audiencia que Órbita Laica, pero bueno, aún así, la última temporada que emitimos de Órbita rompió los esquemas, o sea, en cuestión de share, o sea, nos ve muchísima gente, estamos en prime time, nos mantuvieron durante toda la emisión de la temporada en prime time y el mismo día de la semana, con lo cual el programa funciona. Y para la cadena en la que está funciona además especialmente bien, o sea que no nos podemos quejar. Y luego, ahí sí, hay otros formatos y otras formas de entretenimiento y hay Sálvames y hay este tipo de programas y una cosa no está reñida con la otra. O sea, yo al principio podría pensar, bueno, no es el mismo target, ¿no? No es la misma gente la que ve ese tipo de programas que ve Órbita Laica, pero sí también. O sea, quiero decir, puedes ver un programa de ese tipo, que al final es entretenimiento, y bueno, te puede interesar un programa como Mujeres y Hombres y te puede interesar Órbita Laica. O sea, no está reñida una cosa con la otra. Puedes ver absolutamente todo. Porque una cosa que me llevó tiempo entender, va a parecer una obviedad, pero la tengo muy clara, es que la divulgación científica es una forma de ocio también. Exactamente, o sea, quiero decir, es una forma de ocio más sofisticada que un programa del corazón, sí, o más profunda, pues sí, pero no deja de ser una forma de ocio. Y ya está, y hay que convivir bien con eso, o sea, hay que aceptarlo y está bien, y hacerlo lo mejor posible y demás. Antes estaba escuchándoos hablar y comentabais que la televisión, una de las tareas de la televisión no es educar, ¿no? Que para eso ya está el sistema educativo. Y a veces pensamos en los programas de ciencia así, como si no, la televisión tiene que educar y poner programas de ciencia para educar. No, la televisión, yo creo que la principal tarea de la televisión es entretener. Y lo puede hacer con programas culturales de ciencia, de arte, de música, de lo que sea, y también del corazón, de absolutamente todo, pero no es un programa educativo. Órbita Laica no es un programa educativo.
el programa que hago en la televisión de Galicia, Aquelando, no es un programa para educar. De paso, a lo mejor educa y alguien aprende algo. Vale, pero principalmente ofrece ocio, es un programa de entretenimiento. Y además, considero que el conocimiento en sí mismo es una forma de placer. La forma de placer más sofisticada, pero es una forma de placer también. Y esto lo ofrece la televisión. Sin duda, pero quizás tampoco está reñido entretener con educar. Quiero decir, de hecho, en algunos casos seguro que maridan bien. Sí, claro, de hecho, o sea, órbita laica, quieras que no, acaba educando y eso, Aquelando exactamente igual, o sea, porque al final la gente sí que aprende cosas con ese programa, igual que aprende con cualquier otro programa cultural. O sea, no está de más, pero no creo que sea el cometido único. O sea, no creo que sea un programa, no es una clase magistral, no es lo mismo que se pretende hacer desde el sistema educativo. Es algo diferente, o sea, es algo que de paso aprendes cosas, pero también aprendes cosas viendo una película, quieras o no. O sea, aprendes cosas con absolutamente todo, pero sobre todo no hay que, o sea, no pierde importancia por reconocer que es una forma de ocio. O sea, es muy importante también eso. Bueno, yo aquí, para los que circunstancialmente no conozcan ninguno de los dos programas, tanto el de ámbito nacional como el de ámbito únicamente autonómico, Aquelando y Órbita Laica, os ruego que le deis una oportunidad. Os sorprenderá de forma extraordinaria. Ahora vamos con una batería de preguntas que tienen más que ver con la cosa energética, Débora. Pregunta José. Vale. ¿Qué opinión le merece el nivel de desarrollo de los sistemas de almacenamiento de electricidad domésticos de ion litio? En países como Australia se está empezando a universalizar para aprovechar los sistemas de generación de autoconsumo y con coches eléctricos en todo el mundo? ¿Cree que el uso de las baterías puede acabar suponiendo un problema ambiental mayor del que se pretende evitar? Pregunta compleja, porque yo creo que más que problema ambiental, que lo habrá, es un problema de todos los ámbitos. Va a ser un problema social, un problema político, un problema económico. A ver, las baterías que estamos haciendo, pues las baterías de litio, ¿no? Por ejemplo, el 85% de litio se saca de lo que se llama el triángulo del litio, ¿no? Argentina, Bolivia y Chile. Es decir, está muy localizado en una zona geográfica muy concreta. El litio, por ejemplo, para dispositivos electrónicos, todo lo que son las tierras raras, ¿no? O sea, todos esos elementos químicos que también están localizados en zonas geográficas muy concretas. Y también es importante saber cómo funciona, pues eso, a nivel político, a nivel social, cómo se están haciendo esas extracciones. Bueno, o sea, quiero decir, puede llegar a ser un problema, pues eso, un problema incluso desde el punto de vista político. Luego, sí, el litio se está reciclando todo, se está recuperando las tierras raras, por ejemplo, a nivel de dispositivos electrónicos, de los móviles, por ejemplo, que se recicla. No llega, creo que la cifra ni al 1%. O sea, estamos trayendo constantemente metales, algunos incluso metales preciosos, oro, plata, o sea, hay metales así de exquisitos en nuestros teléfonos móviles. Y la mayoría de ellos ni siquiera se recicla. Con lo cual, sí, también tenemos un problema de sostenibilidad, un problema medioambiental, o sea, de todo. Desde el punto de vista, si nos abstraemos del mundo y vemos cómo funciona una batería de litio, pues sí, es una cosa extraordinaria, fantástica, y qué bien que hayamos descubierto cómo hacer baterías por fin con litio. Bueno, para quien nos esté escuchando, ¿por qué el litio mola tanto? El litio mola muchísimo porque es un metal que se oxida muy fácilmente. Que se oxide quiere decir que regala sus electrones. Y los electrones moviéndose de un sitio para otro, eso es lo que llamamos electricidad. Entonces, es estupendo un metal que regale electrones, porque si los regalas, que se mueven por ahí, genera electricidad muy fácilmente. ¿Qué ocurre? Que regale electrones tan fácil también es un problema. O sea, lo que es una virtud puede ser un problema de cómo controlas eso, porque si tú coges un trozo de litio, ya solo en contacto con el aire se oxida solo, o sea, reacciona hasta con el aire. Lo echas en agua, reacciona de forma casi explosiva con el agua. O sea, le da electrones a cualquiera que pase por ahí y eso es un problema. Por eso es un gran avance haber desarrollado baterías con litio porque ya sabemos cómo manejar ese material que tiene esas grandes ventajas y que los inconvenientes los sepamos controlar, ¿no? Entonces ya hacemos ahora, bueno, los dos polos de esas baterías, el ánodo y el cátodo, pues los hacemos con unos materiales muy concretos
que apilan ese litio, de hecho como casi átomo a átomo, en una especie de estantes, para que el litio recircule, vayan para un lado, para el otro, te doy el electrón, ahora me lo vuelvo a coger, ahora te lo vuelvo a dar, ahora lo vuelvo a coger, y que tengan muchísima duración esas baterías. O sea que desde el punto de vista científico y tecnológico son una pasada las baterías de litio, y hay que apostar por seguir investigando en baterías de litio y hacer cosas con baterías de litio. ¿Problema? Pues lo que decía al principio, todo lo que tiene que ver con de dónde viene el litio, mayoritariamente, y eso, y el problema de que nos quedamos sin él, no solo sin litio, sino con otros muchos metales, sobre todo tierras raras, que extraemos de zonas geográficas muy, muy concretas, y en qué condiciones se extraen. O sea, quiero decir, también hay una parte social o humanitaria que hay que tener en cuenta. Sí, seguramente en la variable también entraría que la contraparte de combustionar petróleo, gasoil, también se extrae en sitios complicados y también da problemas de sostenibilidad y de geopolítica enormes también. Entonces, igual es una cuestión de males menores, males mayores, no sé. Pregunta Ismael desde Madrid. ¿Cuál crees que es el papel que juega la química en combatir el cambio climático? ¿Cómo se deberían de mejorar procesos para que la minería extractiva, el teñido de ropa, etcétera, no sea tan contaminante y acabe en el agua de nuestros mares? ¿De qué manera la química puede mejorar la economía circular como mecanismo de sostenibilidad ambiental? Mira, esta es para nota, ¿eh? Sí, esta es una súper pregunta. A ver, una de las cosas en química en la que se está trabajando mucho en la actualidad es en lo que se llama la química verde. La química verde es que la palabra se entienda bien, porque puede parecer una cosa un poco no científica. O sea, no es ecologismo de hippie, por así decir. O sea, química verde es aplicar todos los conocimientos que tenemos en química para que todos los procesos químicos sean mucho más sostenibles, ¿no? O que generen un menor impacto medioambiental, o que se gasten, que haya un nivel menor de gasto de materias primas. O sea, cómo utilizar toda la potencia y todo el conocimiento que tenemos en química para hacer las cosas mejor. Y eso es lo que llamamos química verde. La química verde, bueno, se empezó a llamar así en los años 90, un químico que se llama Paul Anastas, que definió una serie de principios de esto es lo que debería ser la química si queremos ser medioambientalmente responsables. Y eso aplica un poco para responder un poco en general a todas las preguntas que hace. Por ejemplo, una de las cosas que tiene que ver con la química verde, lo que se llama la economía atómica. Es decir, si tú quieres hacer un compuesto muy simple, lo tienes que sintetizar en el laboratorio, muy simple a lo mejor es que tiene, pues imagínate, 5 átomos de carbono y luego otras cosas, ¿no? alrededor. Pues si quieres un compuesto de 5 átomos de carbono, pues parte de uno de 6, por ejemplo, pero no de uno de 40, porque vas a generar una cantidad de residuos bestial. Entonces, diseña rutas de síntesis que te permitan obtener, a partir de un compuesto bastante cercano al que quieres obtener, bueno, lo más cercano posible, y es lo que se llama economía atómica, para que no generes muchísimo más residuo. Y eso al final es más investigación en síntesis, sobre todo, para hacer las cosas bien, no solamente que sea más rentable, porque a lo mejor es más rentable partir de un compuesto de 40 átomos de carbono, puede ser más rentable, pero no es más sostenible. Entonces, ahí hacia dónde inclinamos la balanza. Luego, por ejemplo, otra cosa en la que se está trabajando es en el cambio de solventes. Por ejemplo, si pudiésemos hacer toda la química que hacemos en agua, por ejemplo, pues sería ideal, en lugar de utilizar disolventes orgánicos, por ejemplo, que son potencialmente más contaminantes. Y es mucho más difícil gestionarlos. Pues sí que se está trabajando en eso, en poder utilizar otro tipo de solventes, pero eso al final hace cambiar, por ejemplo, en química orgánica, es como decir, vale, todos los manuales de química orgánica que existen, o prácticamente todos, más del 90%, ya no sirven, porque la mayor parte de reacciones químicas de la química orgánica suceden en solventes orgánicos, están diseñados para que sucedan en solventes orgánicos. Entonces, pues es como un cambio de chip de ahora tenemos que hacer química de otra manera y utilizando pues disolventes que generen un menor impacto medioambiental. Otras cosas, por ejemplo, cosas que se están haciendo, todo lo que tiene que ver con sensorizar los procesos, es decir, pues, por ejemplo, en una depuradora, una fábrica de, por ejemplo, de teñido de ropas, ¿no? Como comentaba en la pregunta,
pues que todas las etapas de ese proceso estemos midiendo y sepamos exactamente qué es lo que sucede en cada uno de los puntos para poder optimizar. Por ejemplo, una depuradora de aguas, controlar en cada una de las fases pues qué cantidad de biológicos acaba de entrar, porque así a lo mejor me ahorro meter tanto reactivo o me ahorro alguna parte del tiempo del proceso. Todas esas cosas, saber controlar todo eso, pues sería estupendo. Y no solamente tiene que ver con poner sensores, tiene que ver con manejo de datos. Al final, pues por ejemplo, yo pienso una red de distribución de aguas, desde que se potabiliza hasta que llega a tu casa, ¿no? Y que tienes que tener súper medido, por ejemplo, el cloro que se utiliza para potabilizarla. Pues claro, si tú tienes sensores en toda la red de abastecimiento, pues ¿cómo manejas esa envergadura de datos? Pues al final hay que fusionar diferentes campos de saber. Un químico no lo puede hacer todo, tiene que haber alianzas con otras disciplinas. Luego, por ejemplo, en química una de las cosas que se hace mucho desde hace años es lo que se llama la catálisis. Tú, por ejemplo, para obtener un compuesto en concreto, por ejemplo, un fármaco, necesitas, y lo haces en síntesis en el laboratorio, puedes hacerlo consumiendo todos los reactivos, es decir, que todo reaccione para dar ese fármaco, o puedes utilizar lo que se llama catálisis, que es que a lo mejor un compuesto ya te haga como de chispa inicial para la reacción y la reacción suceda. Y ya obtienes pues, el fármaco que querías obtener sin que ese catalizador, esa sustancia se consuma jamás. Es decir, es como si fuese eterna. O sea, la usas una vez, la puedes volver a usar, la puedes volver a usar. Y eso es algo en lo que se está trabajando mucho, que se llama catálisis. De hecho, por ejemplo, en mi universidad, en la Universidad de La Coruña, hay un proyecto de investigación bastante potente sobre fotocatálisis. O sea, reacciones que suceden por presencia de luz o con catalizadores que pueden hacer que sucedan súper rápido. Y se están utilizando nanomateriales en catálisis, porque un nanomaterial es un material a escala por debajo de la microscópica, ¿no? Es la 1000.000.000ª parte del metro. Y materiales, por ejemplo, típicos en fotocatálisis son pues, el óxido de titanio, el óxido de zinc, pero al hacer los nanomateriales es como si tuviesen muchísima más superficie activa, entonces con muy poca cantidad entra en contacto con todas las sustancias, ya se puede dar la reacción y estás utilizando una cantidad de material mínima. Entonces eso también es química verde, porque es utilizar una sustancia que no se va a consumir y además muy poca cantidad para conseguir lo que quieres obtener al final. Entonces, ese es el camino. O sea, en química es de lo que más se está trabajando. De hecho, desde los centros de investigación hasta industria, la palabra sostenibilidad es una de las que está más de moda y ahí está, la química juega un papel fundamental, claro. Pues es un placer escucharlo porque te aseguro que no es algo realmente conocido para los de fuera, ¿no? Vamos a hacer la última pregunta, Débora, que vamos un poquito justos. Vale. Nos pregunta Carmen. Hace 2 semanas estuvo en vuestros encuentros de la Fundación Renovables la directora de la Organización Mundial de la Salud, que decía que demasiadas veces se relativizaban las informaciones de ese organismo sobre la afectación en salud del cambio climático. Esta semana está pasando lo mismo con informaciones de la OMS sobre el uso de mascarillas y hasta el presidente Trump les está echando la culpa de no haber alertado a los países de la pandemia. Pregunta para Débora García. Pone. ¿Qué piensan los científicos cuando qué sensación os queda a los científicos cuando los bulos calan en la ciudadanía sin fundamento alguno? Esta pregunta es absolutamente, diría que atemporal, pero en este momento, sin duda, convivimos con ellos casi, no digo diariamente, digo horariamente. Sí, o sea, yo creo que están sucediendo 2 pandemias a la vez. O sea, una la de la desinformación y la otra que es la verdaderamente grave. Pero la de la desinformación, o sea, ya lleva tiempo sucediendo, pero o sea, con lo que está ocurriendo ahora es, no sé, o sea, a mí me agobia incluso, porque es todos los días una cantidad de desinformación la que se produce y además que acabemos hasta dudando de las autoridades sanitarias, o sea, hasta ese punto. Pero no solamente cualquiera, o sea, yo uno de los problemas que veo, que fue una de las cosas sobre las que estuve hablando en mis redes sociales, en mis últimos artículos sobre la pandemia, es que incluso desde la comunicación científica hay
una parte pequeña, pero ruidosa, que también pone en cuestión a las autoridades sanitarias. O sea, yo creo que ahora más que nunca los que nos dedicamos a la comunicación científica tenemos que ser responsables. Y lo que no podemos hacer ahora, bueno, ni ahora ni nunca, ¿no? Pero precisamente ahora es poner en duda lo que se dice desde las autoridades. Quiero decir, cuando la Organización Mundial de la Salud da una recomendación de lo que sea, de distancia de seguridad, de lávate las manos, de no te hagas una mascarilla casera con cualquier cosa que encuentres por casa. Cuando nos da ese tipo de recomendaciones, creo que el papel en este momento de los comunicadores científicos es, por un lado, ser altavoz de lo que dicen las autoridades sanitarias y, por otro lado, tratar de explicar, cada uno desde nuestra parcela de conocimiento, por qué dan esas recomendaciones. Porque a veces nos pueden parecer, o a la gente le puede parecer que no tienen mucho sentido común o que son contradictorias. Y nuestra tarea es explicar por qué y explicar que pueden cambiar. Porque tal y como se están desarrollando los acontecimientos, las cosas cambian. Cada vez sabemos más sobre este virus, sobre cómo se transmite y entonces pues nos tenemos que ir adaptando y lo estamos intentando hacer lo mejor posible. Y lo que hacen las autoridades sanitarias es recopilar toda la evidencia científica que estamos generando para poder dar las mejores recomendaciones a los demás. O sea, no es para hacernos daño y los comunicadores científicos, desde luego, por responsabilidad, lo que no deberíamos hacer en ningún caso es cuestionarlo. Porque ya va a haber mucha gente desinformadora o ignorante que vaya a desinformar porque sí o que lo vaya a cuestionar porque sí. Pues entonces, desde la comunidad científica y desde la comunicación, lo que debemos hacer es tratar de frenar todo eso. Y frenarlo aportando información. O sea, porque yo creo que una de las cosas que también está forzando el que se esparza tanta desinformación por ahí, a veces también es por tratar de desmentir tantísimos bulos. Porque a veces hasta les damos un poco o sea, hacemos más ruido. Porque cualquiera que dice una tontería, al final decimos, no, eso es mentira. Y tratando de explicar, aún haces más eco de esa tontería que acaban de decir. Y entonces, claro, es que es muy cansado y entonces no podemos estar siempre desmintiendo el bulo, del bulo, del bulo, del bulo, que se ha convertido casi en un negocio, desmentir el bulo, del bulo, del bulo, porque les estamos dando todavía más pábulo. Bueno, yo por ejemplo estuve revisando hace poco todas hasta el recopilatorio que hizo la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sobre bulos de cosas para combatir el coronavirus desde tu casa. Y te explota la cabeza la cantidad de tonterías que hay ahí. O sea, que hasta hizo tarjetones divulgativos, infografías hizo la Organización Mundial de la Salud, mucho dibujito y poca letra, para que se entienda bien, sobre pues, tonterías del tipo fumar. Fumar previene el coronavirus. O sea, existe ese bulo. Es absurdo. O otro muy loco, que tirar fuegos artificiales acaba con el coronavirus que se queda por el aire. O sea, ¿tú te crees que la Organización Mundial de la Salud tiene que perder en tiempo en diseñar infografías para desmentir esas tonterías? O sea, que también en ese sentido tenemos que hacérnoslo mirar, que hay cosas a las que no deberíamos ni hacerles ni caso, porque si no potenciamos más que se comuniquen y que lleguen a más partes. Y creo que la desinformación se combate ofreciendo información de calidad. Y en este caso, ofrecer información de calidad es ser altavoz de lo que dice la Organización Mundial de la Salud y no ponerla en duda. Bueno, no sé si con fuegos artificiales, pero sí, desde luego, queremos potenciar nuestros neurotransmisores con un mensaje de ánimo de cada uno de nuestros invitados desde su casa, porque la gente que está escuchando, pues no te tengo que explicar lo que está viviendo, porque lo vivimos todos, pero seguro que le gustará escuchar unas palabras amables de ánimo para terminar esta conversación de hoy. Pues yo les diré que tengan esperanza porque yo la tengo gracias a la ciencia. Es decir, cada vez sabemos más sobre esta pandemia, sobre este virus y se está haciendo ciencia como siempre, a contrarreloj, pero como siempre y de muchísima calidad. Y claro, yo que estoy, lógicamente por mi trabajo, intentando entender todo lo que se hace, viendo todo lo que se publica a nivel de investigaciones científicas, y hay muchas cosas ya muy prometedoras. O sea que la solución
No sé lo que tardará en llegar, pero llegará. Y cuando llegue será de mano de la ciencia. Ya hay un montón de prototipos de vacunas, de tratamientos antivirales, que tardaremos tiempo, porque esas cosas no es te la inventas y ya está. Hay muchas fases en el proceso de ver pues, si realmente pues, ese fármaco funciona, si no es tóxico. O sea, la ciencia tiene sus tiempos. Pero ya tenemos muchas cosas a las que nos podemos agarrar y por las que yo me siento especialmente esperanzada. Así que creo que esto se resolverá tarde o temprano, no sé si más tarde o más temprano, y la solución vendrá de la mano de la ciencia. Muchas gracias por pasar este ratito con nosotros, Débora. Muchas gracias a ti, gracias por la invitación. Nada, por Dios, nos vemos pronto seguro. Venga, adiós. Chao. Bueno, pues esto es todo, amigos, o por lo menos es todo hasta hoy. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que ha merecido la pena escuchar a Jorge, escuchar a José Luis y escuchar a Débora. Os recuerdo que estoy seguro que cualquiera de los tres os contestará en sus redes sociales si alguna pregunta de las que habéis enviado no la hemos podido resolver. Me temo que la semana que viene todavía estaremos aquí y esperamos tener alguna sorpresa interesante. A ver si la inquietud por conocerla os entretiene un poco durante estos días tan complicados. Y dentro de lo posible, feliz Semana Santa, amigos.